Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta presentación. Hoy es un día muy hermoso para nosotros porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de gozo y también un tiempo de contemplación. Hoy estamos también entre una crisis severa, pero gracias a Dios que nos ha dado la manera de todos modos poder reunirnos en esta forma. Así que le doy gracias a Dios por esto. Les invito ahora para reunirse conmigo en una oración. Amantísimo Padre, te doy gracias por lo bueno que eres con nosotros, por este día tan hermoso que tú nos has dejado vivir. Espero, Señor, que las palabras que traiga yo, la meditación, sea de agrado tuyo, Señor, que nuestros corazones estén abiertos para aceptarla y para que haga un cambio, Señor, en nuestras vidas, para adorarte y glorificarte a ti como tú lo mereces. Todo lo imploro con el perdón de nuestros pecados, en el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra cita bíblica principal se enfoca en Marcos 16, 1 al 13, y voy ahorita a tomar el tiempo para leerla. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían entrado con él, estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Él vive, Él vive. Hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, mi parte salvación. Así es el refrán conocido del himno conocido, a Cristo vivo sirvo. Yo sé que vive el Salvador. Y hoy celebramos el acto de su resurrección. El hecho que le da vida a Jesús después de su muerte en la cruz es la resurrección. Y quiero proponer unos puntos para meditar acerca de este potente hecho. Primeramente vemos que la cita nos dice que las mujeres prepararon. Entonces quiero apuntar al punto que la preparación se torna en acción. Al leer nuestra lectura bíblica vemos a 3 mujeres que se preparan para ir a preparar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo después de su muerte. Si recuerdan, José de Arimateo solo tuvo tiempo de bajar el cuerpo herido de Jesús y ponerlo en la tumba antes de la bajada del sol y que empezara el sábado.
Vemos en Lucas 23:50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y dice que se volvieron ellas a sus casas y prepararon especias aromáticas y ungüentos. Se prepararon y luego actuaron. Pero pensemos, ¿la preparación y acción era falta de fe por su parte? ¿Ha pensado usted acerca de esto? Es admirable que estas mujeres reverenciaban y amaban tanto a nuestro Señor Jesucristo que querían darle un entierro digno de su grandeza. Estoy segura que los preparativos eran costosos, pero ellas de todos modos los obtuvieron y preparaban estos para aplicarlos a un hombre muerto. Pero ¿no les había dicho Jesús que él iba a resucitar? Lucas relata una escena cuando le interrogaron a Cristo acerca de la resurrección y hacen preguntas sobre la resurrección. Si vemos Lucas 20, del versículo 27, dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no dejaren hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llega al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, para Él todos viven. Respondiendo, algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y en Marcos 9:31 anuncia de nuevo su muerte y resurrección. Veamos Marcos 9:31. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino, dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día.
Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En Mateo 16:21 reenfatiza la venida resurrección. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que iba a padecer y que era necesario ir a Jerusalén y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿por qué estas mujeres están preparándose para un entierro final de un amigo y maestro amado si él les había ya dicho de antemano que iba a resucitar? Ellas, como nosotros, a veces perdemos vista que Dios siempre busca lo mejor para nosotros. Y empezamos la preparación para algo que aparentemente es bueno y realmente legítimo. No es hasta que tenemos un encuentro con nuestro Señor que nos damos cuenta que el Señor prepara algo mejor para nosotros. Así fue con estas amadas amigas y discípulas de nuestro Señor Jesucristo. Dios había preparado un evento poderoso del cual Él les haría partícipes y al cual les había dado informe. Cuán grandioso es nuestro Dios. El segundo punto que quiero hacer es que preguntas a veces se tornan a respuestas veríficas. Dice, siguiendo el relato de nuestra lectura, vemos a nuestras hermanas en camino a la tumba. Era el primer día de la semana. Habían observado el sábado. Traían sus perfumes y ungüentos. Y el relato nos dice que venían muy temprano de mañana y se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? ¿Cuántas veces caminamos hacia una meta y nos preguntamos, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo encontraré trabajo? ¿Cómo tendré dinero para hacer pagos necesarios como la renta, la provisión, la luz, etcétera? ¿Quién podrá rescatar a mi hijo o hija de sus vicios? Preguntas que nos hacemos diariamente. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Se preguntaban nuestras hermanas. Sigue nuestro pasaje bíblico, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Mateo 28:2 lo explica de esta manera. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y Dios proveyó la respuesta. Respuesta que a usted y a mí múltiples veces ha hecho. Dios nos ha dado respuestas. ¿Las hemos aceptado como voz de Él o las hemos rechazado pretendiendo que Dios nunca contesta mi plegaria? Y el ángel hace una pregunta también. Lucas 24:4-5 relata esto. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon juntos a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, nuestras hermanas, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Alguna vez ha usted buscado una respuesta entre los muertos? Para aclarar, ¿ha ido usted para una respuesta importante a una fuente carnal o mundana o insuficiente para encontrar la respuesta? Quizá alguna pieza musical, algún programa popular de televisión, etc. Solo el Señor nos puede dar las respuestas veríficas. Solo el Señor nos puede dirigir íntegramente. Dice el Salmo 23, tú, nuestro pastor, nos guías por sendas de justicia por amor a tu nombre. Y final, el pesimismo se torna en pasión. Vemos a nuestras hermanas en este relato espantadas y llenas de temor. Pero el ángel nos dice,
no os asustes. Buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y Mateo 28:8 nos informa. Entonces ellas saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¡Qué hermoso! Ellas iban a cumplir un deber, pero al final ellas vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¡Qué bendición! El otro relato del evento Lucas 24:10 lo describe de esta forma. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero primero, pesimismo. No le creían a nuestras hermanas, pero luego se maravillaron. Y muchos eventos que nos relata la palabra de Dios de cómo estos discípulos obedecieron y con una pasión increíble tomaron el mandato de nuestro Señor en serio y revolucionaron al mundo entero. Y la promesa se torna en cumplimiento del gran plan de Dios. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se manifestó de forma concluyente que Él era el Hijo de Dios. Dice Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. También fue una respuesta del Padre al veredicto humano que le acusaban a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como embustero y blasfemo. Si vemos Salmo 2, del 1 al 8, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La resurrección es la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte y el pecado definitivamente han sido vencidos para todos aquellos que confían en él, como dice Romanos 4:25. La resurrección de Jesús nos trajo una nueva era para el hombre. Por lo tanto, nuestra identificación con él nos introduce a otra dimensión de vida humana completamente nueva, en la que libres de la muerte tenemos un futuro realmente que podemos esperar. Mas, dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes hoy en día.
La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente de cualquier otra religión. Otros tal vez nos pueden indicar cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta paz. Pero no nos pueden decir con seguridad nada en cuanto del más allá. En cambio, Cristo volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad acerca de la vida eterna. A Él debemos escucharle. Y quiero terminar leyendo la oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos, que incluye a ti y a mí si has aceptado a Cristo como tu único Salvador. Dios ha cumplido su gran promesa. Leamos Juan 17, 1 al 26. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso es usted y yo, hermano, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún,
para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que el Señor les bendiga este día.